Bienvenidos chiquillos a la clase correspondiente a la semana del 13 al 17 de julio. Espero que se encuentren todos bien. Comenzamos. En esta clase vamos a trabajar con la unidad 2. Ya vamos a dejar un poco la unidad 1, ¿cierto? Y nos vamos a trasladar a la unidad 2, que dice relación con álgebra y funciones. El objetivo de esta clase va a ser modelar situaciones que involucren la proporcionalidad directa, ¿ya? Yo les comenté en la clase pasada online del tema del porcentaje, la regla de 3, aquí la vamos a volver a utilizar en el tema de las proporciones. Me dice, ¿cuándo yo voy a hablar de una proporcionalidad directa? ¿Cuándo? Cuando dos variables, x e y, son directamente proporcionales o están en una proporción directa. ¿Qué quiere decir esto? Que si una variable aumenta, la otra también aumenta en el mismo factor, en el mismo tamaño, llamémoslo así. Si una de las variables disminuye, la otra también disminuye y en el mismo factor, en la misma cantidad. Me dice acá que hay un cociente que va a ser constante entre los valores. Ahí me está dando a entender. Ya, por eso yo le decía, si una disminuye, la otra también disminuye y va a disminuir en el mismo cociente, en la misma constante. Esto que yo acabo de mencionar arriba, si yo lo represento a través de un lenguaje matemático, me quedaría como lo que estoy indicando acá. ¿Ya? Ahí está, variable variable y e x van a estar en relación a una constante de proporcionalidad. ¿Ya? Donde me dice que esta proporcionalidad directa me comenta que la y o esta variable y es igual a la multiplicación de la constante por x, donde los valores de x e y la k son mayores que 0. Ya hay que tener en cuenta eso. También la proporcionalidad directa, o esta proporción, también se puede representar a través o en un plano cartesiano, donde, miren, esto es importante porque la semirrecta que nosotros vamos a trazar, por eso vamos a siempre a poder reconocer una proporcionalidad directa, porque siempre parte desde el origen, desde el cero, ¿ya? Ahí dice la inclinación o pendiente. Veamos acá. Acá dice proporcionalidad directa. Si se fijan, hay una tabla que me está entregando valores, información. Una variable me habla de las gasolinas y la otra variable me habla de kilómetros. Me dice una gasolina, ya en la primera gasolina, o la gasolina número 1, me rinde para 5 kilómetros. La gasolina número 2 para 10 kilómetros. La gasolina número 3 para 15 kilómetros. Y la gasolina número 4 para 20 kilómetros. ¿Cuál sería la constante aquí? Si nos fijamos, va aumentando de 5 en 5. ¿Ya? Aquí la constante entre gasolina y kilómetro es de 5. ¿Y cómo yo lo determino? Dividiendo 5 en 1, 5. 10 en 2, 5, 15 en 3, 5, 20 en 4, 5. ¿Ya? Y esto se puede representar, esta tabla de valores que tengo con las variables, las puedo llevar perfectamente a mi plano cartesiano o a un gráfico, porque si se fijan aquí estamos ocupando un cuadrante del plano cartesiano. Entonces, en la variable y coloqué los kilómetros. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la gasolina, yo voy a andar cierta cantidad de kilómetros. ¿Ya? Si no tengo gasolina, no voy a andar kilómetros. Entonces, por eso es importante, la Y siempre tiene que ser la variable dependiente, ¿ya? Depende de la gasolina. Entonces, coloco el rango 5, 10, 15, 20, 25. Recuerden que ahí está el 0, ¿ya? Y luego en la variable X, que es la horizontal, coloqué las gasolinas. Entonces, ahora todo lo que está acá yo lo voy tabulando en mi gráfico. Digo, si la primera gasolina andaba 5, donde se une el 1 con el 5, yo marco el punto. La gasolina 2 andaba 10 kilómetros, aquí está el 2, subo y donde se une con los 10 kilómetros, coloco el punto. La gasolina 3 rinde 15, subo hasta el 15, donde se une con el 15, coloco el punto. La gasolina 4 rendía 20, ahí donde se une con el 20, coloco el punto.
¿ya? Si hubiera gasolina 5, recuerde que la constante era 5, por lo tanto 5 por 5, 25, entonces el punto lo tendríamos que colocar acá porque ahí se une con 25. Entonces sí podemos, aparte de hacer un cálculo, que lo vamos a ver más adelante, en la proporcionalidad directa también la podemos llevar a tabla de valores, ¿ya? Y representarla después en un gráfico o en un plano cartesiano. Y como decía acá, cómo se distingue que este gráfico pertenece a la proporcionalidad directa, porque siempre parte desde el cero, desde el origen. Aunque acá en la tabla no aparezca el cero, pero partimos desde acá. Miren, yo tengo dos afirmaciones aquí y vamos a ver si estas dos afirmaciones corresponden o no a una proporción directa. Dice, la cantidad de personas que pagan su entrada a un evento y la ganancia obtenida. ¿Esta afirmación o esta oración corresponde a una proporción directa? Por supuesto que sí. Le voy a hacer acá un tic. ¿Por qué? Porque dice que la cantidad de personas que pagan una entrada para un evento y la ganancia, o sea, si hay mucha gente que va a ver este evento, la ganancia va a ser mayor. Si va poca gente a ver el evento, la ganancia va a ser menor. ¿Ya? Recuerden que decía, para que sea proporción directa, ambas variables deben aumentar o ambas variables deben disminuir. Veamos la segunda. La cantidad de libros iguales que contiene una caja y la masa de esta, se refiere a la caja, también es directa. ¿Por qué? Porque si yo coloco más libros de igual tamaño en esta caja, la masa de la caja aumenta. ¿Ya? Si yo quito libros de la caja, la masa de la caja disminuye. Entonces también sería directa. Quiero que observemos acá esta tabla de valores. ¿Ya? La variable C y la variable D están ahí en la tabla de valores. ¿Ya? ¿Qué me dice? Que en la C parto con un 6. Luego continúo con un 4 y después aumento a un 10. Y en la variable 10 parto con un decimal, un entero 5 décimos, después disminuyo a 1 y luego aumento a 2 enteros 5 décimos. Y vuelvo a repetir, para que sea directa, todos los elementos de esta variable debieron haber aumentado o disminuido, todos. Lo mismo tendría que haber pasado acá, pero en ambas variables fíjense que va aumento, disminuyo, aumento. Aumento, disminuyo, aumento. Entonces esta no corresponde, esta tabla de valores, no corresponde a una proporcionalidad directa. Veamos la otra. Variables E y F. E y F. Miremos las cantidades. 7, 5, 3. ¿Qué fue pasando con las cantidades de la variable E? Partimos en un 7 y terminamos en un 3. Fueron disminuyendo. ¿Ya? Veamos las cantidades de la F. 49, 35, 21 también fueron disminuyendo. Por lo tanto, esta sí corresponde a una proporcionalidad directa, porque en ambas cantidades de las variables disminuyeron. Y ahí lo indiqué con las flechas. ¿Cuál sería la constante de esta tabla? Recuerden que para ver la constante dividimos. 49 en 7 son 7, 35 en 5 son 7, 21 en 3 son 7. Por lo tanto, su constante sería 7. Ya, le voy a colocar acá abajito. Esa sería la constante de esta tabla. Miremos, observemos por favor el plano cartesiano que apareció acá. ¿Ya? Donde me dice que parto en 0, luego me dice que el 5 está con el 16 porque está un poquito más arriba, ¿ya? Luego está el 10, entre el 10 puede haber estado el 8 aquí, ¿cierto? 8 con 25, 7 con 23, dando unos valores estimados, 6 con 19, 5 con 16, 4 con 14, 3 con 10, 2 con 6, 1 con 4 y 0 con 0, ¿ya? Este plano, ¿yo puedo decir que pertenece a una proporcionalidad directa? Sí.
sí pertenece. ¿Y cómo lo determino? Vamos a colocarle el tic acá. Recordando que para que sea proporcionalidad directa debe partir del origen y tiene que tener una pendiente, en este caso, ¿cierto?, de línea recta. Entonces sí corresponde. Veamos un segundo plano cartesiano. Tengo acá, hay una curva, ya, si se fijan, partimos en casi 40 y terminamos en 10. Eso quiere decir que fue como disminuyendo, ¿cierto?, las cantidades. Yo, este plano cartesiano, simplemente al observarlo sin ver exactamente las cantidades, determino que no es una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque recuerden que punto 1 no parte en el origen, acá, como el otro. Y punto 2 nos demuestra una línea curva. Y para que sea directa tiene que ser recta. Ya. Veamos acá cómo calculamos si ya nos falta un valor y tenemos que descubrir algún valor, porque en las anteriores estaba todo listo, ¿cierto? Entonces, la situación es la siguiente. Dice, una vaca da 65 litros de leche en 4 días. ¿Cuántos litros debe dar en 16 días si la producción es constante? O sea, siempre está dando la misma cantidad, o ¿a qué se refiere que sea constante? Que es la misma vaca y que siempre todos los días la están lechando, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, voy a armar una tabla de valores, casi como la regla de 3, chiquillos. Voy a tomar los datos. El 65 corresponde a litros y el 4 corresponde a días. Y el otro dato está en la pregunta donde tengo 16 que responde a días. O corresponde a días. Entonces, anoto, ya, acá, anoto litros. O pude haber colocado el número de días primero también, pero coloqué litros de leche. Litros de leche, en el otro lado de la tabla ahora coloco número de días. Aquí ya no se coloca el 100%, ¿cierto? Entonces, litros de leche, 65. ¿Hay algún otro dato que me indique litros? No, por lo tanto la X. En los números de días tengo mi primer dato que es 4, lo anoto, y mi segundo dato que es 16, lo anoto debajo del 4. ¿Por qué no al revés? Porque está diciendo que en estos 4 días te da 65 litros de leche. En estos 4 días me da esa cantidad de leche. Lo que yo no sé es en estos días cuánta cantidad me va a dar. Eso es lo que yo no sé. Aquí también hay que aplicar un poco, chiquillos, el tema del razonamiento. ¿Ya? Pensar un poquito, si en esos 4 días da esa cantidad de litros de leche, obviamente son más días que van a lechar a la vaca, por ende va a dar más leche. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Para poder reconocer que es una proporción directa, mirar las cantidades. Primero miro el 4 y luego el que está abajo, el 16. ¿Qué pasó? Del 4 salté al 16, por lo tanto, aumentó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a colocar una flechita que diga que aumentaron los días. Por ende, ya vimos el razonamiento, si hay más días de que vamos a lechar la vaca, por lo tanto va a dar más litros de leche. Al otro lado, la otra variable, le coloco también una flecha que indique que aumenta. Entonces así yo determino que esta es directa, porque si una variable aumenta, la otra también aumenta, es directa. Ya, ahora viene el punto que cómo vamos a resolver esto. Para esto yo voy a multiplicar estos dos valores y luego voy a dividir por el valor que sobra, por el 4, que lo voy a encerrar acá. ¿Ya? Vuelvo a repetir, multiplico el 16 por el 65 y lo divido en 4, la regla de 3. Acá el proceso ya está hecho, ¿ya? 65 por 16. ¿Qué fue lo que hice yo aquí? El 16 lo voy a tachar, al igual que el 4, porque lo voy a simplificar por 4. La cuarta parte de 16 es 4. O lo mismo que yo diga 4 en 16 es 4. Y la cuarta parte de 4 es 1. ¿Ya? Y eso es lo que aparece a continuación. Por eso ya no está el 16 multiplicándose con el 65, ni el 4 dividiendo a ellos, porque simplifiqué por 4. ¿Ya? Entonces ahora sí, multiplico 65 por 4, me da 260. Dividido en 1, me da 260. Entonces, le doy respuesta a la pregunta, ¿cuántos litros debe dar en 16 días? Debe dar 260 litros.
Cuando hagan el proceso del cálculo, chiquillos, fíjense que coincida con lo que dijimos acá, que debía aumentar la cantidad de litros, o sea, debía ser un número mayor que 65. Y 260 es mayor que 65, por lo tanto estaría correcta. ¿Ya? Veamos un segundo ejemplo. Aquí ya hay una tabla lista. Archivos de igual tamaño en un disco duro. En una parte de la tabla tengo la capacidad en gigas y en la otra parte tengo, ¿cierto?, la cantidad de archivos. Veo lo primero, tengo 48 archivos y en la capacidad de gigas tengo 240 como capacidad. Luego me aparece acá el dato de la capacidad de los gigabytes, que son 160, y con esto yo quiero saber cuántos archivos podré guardar con esta capacidad. Vuelvo a repetir, si tengo 240 gigas, me dice que puedo guardar una cantidad de 48 archivos. Si tengo 160 gigas, necesito saber cuántos archivos podré guardar. Nuevamente acá les pido por favor que razonen. De 240 bajé a 160, bajó la capacidad de gigas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los archivos? También van a bajar la cantidad de archivos, porque menos gigas, menos archivos voy a poder guardar. Entonces, acá coloqué una flecha que indica que baja la capacidad, por ende, al otro lado, baja la cantidad de archivos. Entonces, si las dos variables disminuyen, esto quiere decir que también es una proporcionalidad directa. ¿Cómo la vamos a resolver? Al igual que la otra. Se multiplican en este caso los dos valores en forma cruzada, el 160 por el 48, y se va a dividir por el 240. Miremos acá. Ya. ¿Qué hice yo acá? Coloqué el 160, ¿cierto? Multiplicado por el 48, ahí está, dividido en 240. ¿Qué voy a hacer? Voy a aprovechar de simplificar antes de comenzar a multiplicar y a dividir, porque hay varios números aquí que se pueden simplificar. Parto de la siguiente manera. Voy a simplificar, ya, en este caso, el 160 y el 240, pero lo voy a hacer así. Voy a quitar el 0 del 160 y voy a quitar el 0 del 240. Me quedó un 16 y un 24. Yo sé que 16 y 24 son múltiplos, en este caso, ¿cierto?, del 8, ¿ya? Del 8. Entonces, quedaría, voy a tachar el 16 y lo vamos a simplificar, dijimos, por el 8, ¿ya? Entonces, quedaría en 2, porque 8 por 2 me da 16, y 8, vamos a tachar el 24, y 8 por 3 me da 24, ¿ya? Entonces, ahora utilizo estas cantidades acá. En vez de colocar el 160, porque lo simplificamos, me quedó un 2 y lo multipliqué por el 48. En vez de colocar el 240, porque lo simplificamos por 8, ¿cierto? Y me da 3, quitando los ceros anteriormente del 160 y el 240. Ahora sí, podría multiplicar y dividir, ¿ya? Pero también voy a simplificar para trabajar con números más pequeños. El 48 lo voy a simplificar por 3 y el 3 también lo voy a simplificar por 3. Acá me da 16 porque 3 por 16 me da 48 y aquí me da el 1. Entonces ahora voy a trabajar con los valores obtenidos. El 2 se multiplica por el 16 porque lo simplificamos el 48 y abajo coloco el 1 que obtuve al simplificar 3 en 3, 1. Y ahora ya sí, definitivamente multiplico, 2 por 16 me da 32, conservo el 1 que era el denominador y eso finalmente me da 32. Y dijimos, corroboro, que el valor que vaya acá tenía que ser menor que 48 y 32 es menor que 48, por lo tanto corresponde al valor de la X. ¿Ya? De esta forma, chiquillos, nosotros podemos obtener el valor que nos falte en nuestra proporcionalidad directa o en nuestra proporción. ¿Ya? Y esto, obviamente, si en alguna actividad le pide llevar estas cantidades a un plano cartesiano, pueden determinarlo o pueden ayudarse de la forma como está expuesto atrás en los ejemplos. ¿Ya? Esto en cuanto a la proporción directa, chiquillos, lo básico, lo que se debe saber, y ya en la otra clase vemos la otra proporción que sería la inversa. Les dejo esto hasta acá, espero que les sirva. Cualquier cosa recuerden consultar sus dudas en el horario de atención o escribir al correo. Cuídense, que estén bien.